Hemos dicho que la glucosa y la insulina, si primero la glucosa es recibida por su receptor y a través de la insulina tiene el pase, ¿vale? Sin insulina no habría entrada de glucosa a la célula. Con lo cual, si no hubiera insulina, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría en la sangre? La carga de glucosa. Habría demasiado nivel de azúcar en la sangre. Estaríamos hablando que la persona sería diabética. Diabetes. ¿Vale? ¿Por qué la persona puede ser diabética? Resistencia a la insulina. ¿Qué significa resistencia a la insulina? No se produce insulina. El hígado no, o sea, el páncreas no produce insulina porque... El regulador, ¿no? El regulador de la insulina no le va bien, no le crea suficiente. No, pero no es porque crees que se produce un fallo en los receptores de... en el grupo 4, porque no capta la glucosa, no la capta, entonces al no captarla o no introducirla dentro de la célula, el páncreas se cree que no hay insulina, que es la que se encarga de meterla dentro, de dar el permiso, digamos, entonces sigue produciendo insulina hasta que llega un momento que deja de producir, pues como ve que no por mucha insulina que produzca, no... Vamos a la primera parte. La primera parte, digo. Fenomenal, ¿no? A ver, fijaros, ¿no? Él nos dice, resulta que no es que no haya insulina. Hay insulina, ¿sí? Porque si no hay insulina, diabético. ¿Vale? Si no hay insulina, es diabético. Pero, ¿y si hay insulina, pero aún así hay demasiado azúcar en la sangre? Es diabético. Entonces, ¿qué diferencia una de la otra? Una es que no se haya insulina, es decir, que el páncreas no funciona. Muy bien. Es un tipo de diabetes. Y otra es que, aunque segregue insulina, existe una resistencia a la insulina. El receptor, como tú decías, el receptor no reconoce la insulina. El receptor dice, vale, sí, tú tendrás pase bien, pero yo no te conozco. Si está allí de portero y dice, tú a mí no me suena, vamos. No, mira, que es que soy insulina. Te mato, yo soy insulina. No, que yo tengo aquí potestad, que el día dueño me ha dicho que aquí, como no sea alguien directamente que yo reconozca, por aquí no pasas. No hay un reconocimiento, hay una resistencia a la insulina. Y si hay resistencia, si no te reconozco, no vas a tener acceso al paraíso, al siguiente nivel, la vida misma. ¿Cuántas veces tenemos situaciones de resistencia a reconocernos en los demás? La vida no pasa. Muchas veces no nos damos la oportunidad que a través de que lo que estoy rechazando del otro podría abrazar una parte de mí con la cual tengo un asunto pendiente y podría yo pasar al siguiente nivel en mi desarrollo contigo. Pero sigo rechazando. Entonces, bueno, si sigo rechazando, ¿qué es lo que pasa al final? Demasiado nivel de azúcar en sangre. Y eso trae repercusiones, ¿verdad? ¿Qué hace el propio cuerpo con eso? Crea un conflicto. Y ese conflicto lo puede llevar a la muerte. El mismo, ¿eh? Por no darse la oportunidad de reconocer. Nos creamos conflictos cuando no nos damos la oportunidad de reconocer. ¿Veis? El mundo interno no es más que una
una manifestación del mundo externo. Normalmente, El mundo micro, el mundo macro. al final está todo, como vimos el otro día, ¿no? Todo interrelacionado. Todo forma parte de una misma fuente. Entonces, muchas veces, si os dais cuenta, o si ponéis ahora a partir de ahora a observar las personas diabéticas, cómo se relacionan. Normalmente una persona diabética suele tener problemas de relación. Y tienen conflictos de separación. A lo mejor no porque haya una separación real, sino porque se siente separado de. Muchas veces ocurre que se genera una diabetes en una persona, sobre todo en niños de 10, 12, 15 años, cuando no ha sido diabético. Y resulta que es que está habiendo un proceso de divorcio, un proceso de separación de los padres. O en una misma casa, el hombre o la mujer con 3 diabetes, y cuando entras en conversación aparece el sentimiento que llega a creer o sentirse separada de lo que es el hogar, o separada del marido, o separada de lo que sentirse separada de la camada o de lo que es el ámbito del hogar, que a lo mejor no es real, no hay una separación real, pero sí tiene un sentimiento de separación, se encuentra como aparte del resto. Diabetes. Eso le pasó a mi abuelo. A raíz de que se murió mi abuelo. Contra la diabetes. Ocurre mucho. Una muerte, una separación. O una creencia de que algo está pasando por lo cual se me está dejando a un lado. En hermanos, ¿no? Alguno contrae diabetes y ¿qué es lo que está ocurriendo? Y ahora observas el comportamiento y se crea un sentimiento de no ser tan importante como son los demás hermanos y sentirse como separada del resto, o separado del resto. Porque está como interpretando de que se le tiene menos atención, o se le tiene aparte, o no se le considera, o no se inmiscuye en las conversaciones, o cualquier cosa que le cree un sentimiento de separación. Eso ya hace de que se aísla y no interviene tanto, no se relaciona. No se da la oportunidad de reconocerse en las experiencias. Lo que ocurre. Hay un rechazo a relacionarse, normalmente. Cuando observas eso y hay un cambio de mirada y puede trabajar en eso, muchas veces cuando la diabetes no es severa, porque es resistencia a la insulina, no es que no produce el páncreas insulina. El páncreas produce, pero hay resistencia al reconocimiento. Sí, pero con el tiempo, si sigue así, no produce. Exacto. No siempre, pero normalmente puede ocurrir. De tanta resistencia, al final se vuelve hipofuncional. Pero siempre hay una posibilidad, porque no es que venga ya disfuncional desde el principio, es porque por circunstancias no es que no produzcas, es que hay resistencia. Y la resistencia adentro tiene que estar de alguna manera condicionada por cómo yo me estoy resistiendo ante alguna situación. Porque no es casualidad. Y eso cuando surge y en un acompañamiento se acompaña y pueden llegar a comprender y se dan cuenta de cómo es su comportamiento en relación con las relaciones, ¡guau! Es brutal. Cuando cambia ese concepto, mira desde otro prisma y empieza a relacionarse, a interactuar, resulta que al final empieza a dejar ya la insulina que se está poniendo o la metformina que se está poniendo. ¿Se comprende eso? Entonces, 2 tipos de diabetes. Uno, porque el páncreas no produce, y otro, porque aunque produzca, hay resistencia a la insulina. En ambos, ¿qué es lo que hay que hacer? Sobre todo en el que no produce. Sí o sí, poner insulina. Hoy en día nadie se muere por ser diabético. Se muere si no pone insulina. Antiguamente el diabético se moría. Pero hoy en día coloca la insulina y eso va como la seda. ¿Por qué? Porque ya está la llave. Y así o sí, hay llave. Hay llave de más. ¿Vale?